Bien, vamos a hacer un pequeño vídeo sobre el hidrógeno verde, una de las energías renovables que estamos estudiando últimamente. Bueno, hemos visto en algunas noticias que se están utilizando, se están implementando en Palma varios autobuses movidos por hidrógeno, ¿no? Ahora en el momento de esta noticia había unos 3, creo que ahora hay 5, y utilizan como combustible el hidrógeno, pero lo que se conoce como el hidrógeno verde. Entonces vamos a ver de dónde viene, cómo se utiliza, qué aplicaciones tiene. En primer lugar, se llama hidrógeno verde porque hay varios tipos de métodos de obtención de hidrógeno y en función de cómo se obtiene este hidrógeno, de dónde se obtiene y qué métodos se utilizan, hay varias clasificaciones. Bueno, en primer lugar tenemos el hidrógeno gris. El hidrógeno gris viene de metano o de carbón, también a partir de agua, de ahí obtenemos el hidrógeno, en un proceso pues de vapor de agua. Este proceso tiene el inconveniente de que emite CO2, por eso se llama, es gris, es hidrógeno, sí, es una fuente de energía de hidrógeno, pero el origen genera, la obtención del hidrógeno genera contaminación, digámoslo así. En el azul se obtiene también de metano de carbón, utilizando agua. Es el mismo proceso, pero se captura este dióxido de carbono para que no salga a la atmósfera. Entonces sí que se produce, pero se captura para luego pues utilizarlo en otras aplicaciones, etc. Y el verde se llama verde porque el proceso de obtención del hidrógeno no genera ningún tipo de contaminante, y eso es porque utiliza fuentes de energía renovables. Entonces vamos a obtener el hidrógeno a partir de agua, pero en este caso, para separar el hidrógeno vamos a utilizar electricidad proveniente de fuentes renovables en un proceso que se llama electrólisis. Esto es lo que vamos a explicar hoy. Por eso es hidrógeno, que se puede obtener de otras maneras, pero es hidrógeno verde. Ahí tenemos, producido a partir de fuentes renovables. Utilizando normalmente placas solares, conseguimos separar a partir del agua el hidrógeno y descartar el oxígeno o utilizarlo para otras cosas, almacenar el hidrógeno en unos tanques y utilizar este hidrógeno en un motor que veremos que se llama una pila de combustible, que es la que volverá a generar electricidad a partir de este hidrógeno. Pero como subproducto, el hidrógeno únicamente produce vapor de agua. Esta parte es común a todos los tipos de hidrógeno que hemos visto antes, pero en la generación del hidrógeno es donde realmente no estamos generando CO2. Por eso es hidrógeno verde, porque el origen es de energías renovables. ¿Cómo vamos a separar el hidrógeno? Pues vamos a utilizar un proceso de electrólisis. La electrólisis ya funciona hace muchísimos años. Casi cuando se inventó la pila eléctrica se probaron los procesos de electrólisis, que al final pues utilizar electricidad en algún tipo de sustancia líquida para conseguir separar compuestos que tengamos dentro, utilizando electricidad. El hidrógeno verde se utiliza mediante hidrólisis, es decir, vamos a separar con electricidad el agua, y en este proceso obtendremos hidrógeno y oxígeno. Para poder separarlo necesitamos aportar energía, que sea esta electricidad que vendrá de las placas solares. Para generar el hidrógeno, pues a partir de 2 moléculas de agua, mediante electrólisis obtenemos 2O2 y 2H2. Este oxígeno se libera o se puede almacenar para otros usos, y el hidrógeno es el que vamos a guardar para luego envasarlo, para luego transportarlo y utilizarlo allá donde necesitemos energía eléctrica. Aquí tenemos un poco la ecuación. Y cuando lo utilicemos como combustible, cogeremos este mismo hidrógeno que vendrá pues almacenado en tanques o a través de una tubería. Le añadiremos oxígeno en una pila que hemos visto antes, una pila de combustible. Y de esta combustión obtendremos electricidad, que aquí no lo pone, y agua. Este agua se evaporará en forma de vapor de agua. Bueno, hay 3 tecnologías principales para obtener el hidrógeno. Todas se distinguen en la manera en que lo hacen y a la temperatura en que lo consiguen. Y tenemos la alcalina,
la polimérica y la de alta temperatura. La que he visto que se utiliza en esta tecnología es la polimérica. Veis, a una temperatura de entre 20 y 100, y aquí tenéis la reacción. Pero bueno, que realmente hay varias maneras, no hay una sola. Utilizando placas solares, ¿cómo vamos a obtener el hidrógeno? Pues muy sencillo. Las placas fotovoltaicas reciben la luz solar. Esta luz genera en las placas electricidad, igual que cuando utilizamos energía solar para electricidad, pero esta electricidad se va a utilizar para, en un electrolizador, separar en el agua el hidrógeno del oxígeno. Capturaremos ese hidrógeno que se ha desprendido del agua y lo almacenaremos. Normalmente se almacenará en forma comprimida o líquida a mucha presión, pues el hidrógeno, al ser tan poco denso, pues ocuparía muchísimo volumen, y para poder almacenarlo habría que comprimirlo para que sea un proceso eficiente. Bueno, ¿de dónde obtenemos el agua? Pues una cosa importante es que para generar hidrógeno necesitamos agua, no solo obtener electricidad. He estado mirando varias estadísticas y obviamente el agua, una vez se obtiene, hay que filtrarla, hay que desinfectarla, hay un proceso. En ese proceso parte del agua se pierde, se descarta. Y digamos que más o menos en el hidrógeno verde, por cada 10 kilos de agua desionizada, es decir, que ya la hemos tratado previamente, o sea que realmente serían más kilos de agua, se obtiene 1 kilo de hidrógeno verde, para tener un poquito de referencia. En el azul y en el hidrógeno gris, por lo que he leído, pues hace falta el doble de agua realmente. Bueno, ¿y qué proyectos se están implantando en Mallorca relacionados con hidrógeno verde? Bueno, pues hay el proyecto Green Island, High de hidrógeno, que es un proyecto para utilizar, bueno, una de las aplicaciones, una de las partes del proyecto es reutilizar una planta de cemento que hay en Lloseta para transformarla en una fábrica de hidrógeno. Y para ello pues hay un proyecto europeo y hay una financiación. Luego está el Power to Green Hydrogen Mallorca, que tiene pues el objetivo de descarbonizar la isla, es decir, dejar de emitir carbón, dióxido de carbono, en el año 2050. Pues para eso hay que ampliar el uso de las energías renovables, no depender tanto de gas natural. Para ello, una de las cosas que se contemplan es hacer una planta de electrólisis, que ya está creada, luego 2 plantas fotovoltaicas que van a dar la electricidad para que esta planta de electrólisis pueda separar el hidrógeno, y una estación de servicio de hidrógeno verde. Para ello pues hay una dotación económica. Bueno, para generar electricidad pues necesitamos, como es hidrógeno verde, necesitamos energías renovables, y bueno, la que tenemos más al alcance aquí es la energía solar. Entonces lo que podemos hacer, y de hecho lo que se ha hecho, es crear 2 plantas fotovoltaicas que están en Lloseta y en Petra, con diferente capacidad de producción de energía, y estas placas que tenemos son las que nos van a proporcionar la energía. De hecho, una está justo al lado de la planta de hidrógeno. Son las que nos van a dar la electricidad para luego poder electrolizar el agua. Bueno, aquí tenemos un poquito el resumen. Tenemos las 2 plantas fotovoltaicas, aquí Lloseta y Petra, que dan electricidad a partir de la luz solar. Esta electricidad llega al electrolizador, que es la máquina que recoge el agua, y a partir del agua, utilizando esta corriente, genera oxígeno, que bueno, lo podríamos capturar y reutilizar en procesos posteriores, y sobre todo hidrógeno, que es lo que queremos. Ese hidrógeno se comprime, se almacena, y bueno, una vez que se ha almacenado hay varias opciones. Una es transportarla hacia hidrogeneras, que son gasolineras, como las gasolineras de los coches, pero que recargan hidrógeno. Podemos transportarla y almacenarla para utilizarla en pilas de combustible que estén en edificios públicos. Estas pilas de combustible no solo son para coches. O incluso podríamos podríamos coger este hidrógeno y utilizar la red de gas natural ya existente para transportar este hidrógeno hacia la industria, el hogar, los hoteles. Nosotros vamos a centrar un poco en esta parte, que es la que está más próxima a funcionar, por lo menos aquí en Mallorca, que es transportarla, almacenarla y en una hidrogenera que recargue en autobuses y coches. Bueno, el electrolizador, un poco por hacerlo muy rápido, lo que está compuesto es de diferentes stacks, que son cada una de las piezas que generan
hidrógeno y cada stack está hecha de celdas. Bueno, esta parte no vamos a entrar demasiado. Estas medidas no son las de Mallorca, estas son de otra planta diferente. Y ahí tenemos, este es el electrolizador. Cuando se inaugura, aquí están todos los políticos en fila, tanto estatales como autonómicos, como de empresas de energía, como de encargados del proyecto. Esta electrolizadora a día de hoy está parada, no funciona porque tiene una avería. Ahí tenemos, de momento no está en funcionamiento y se supone que la tienen que arreglar. Además del electrolizador, que es esto que estamos viendo, que es la máquina que, utilizando electricidad y agua, genera el hidrógeno. Este hidrógeno se almacena y se distribuye en una cosa que se llaman las hidrogeneras, que no son más que gasolineras, pero de hidrógeno. Aquí puede venir un coche, puede venir un autobús y recargar, pues en lugar de con gasolina, con hidrógeno. El tiempo, por lo que he visto, pues son como de unos 5 minutos más o menos. De momento no está operativa. Bueno, no sé si está operativa, pero no recoge el hidrógeno del electrolizador porque está cerrado. Y por lo que tengo entendido, los autobuses se cargan con cartuchos de hidrógeno que vienen ya de la península. En la península sí hay electrolizadores que funcionan. Entonces llegará un día en que este hidrógeno que salga de aquí realmente tendría que salir de este electrolizador que ahora mismo está parado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. El Toyota Mirai es uno de los coches, de los pocos coches a hidrógeno que funcionan con hidrógeno que hay aquí en España. Y esta sería pues otra hidrogenera. Vamos a repasar un poquito los tipos de vehículos porque nos vamos a centrar en lo que es transporte, que es lo que está más cerca de funcionar. Y bueno, por separar tenemos los de combustión interna, que son los vehículos de toda la vida que funcionan con gasolina. Esa gasolina se genera una combustión mezclándola con oxígeno dentro del motor. Y bueno, esta evidentemente pues genera gases contaminantes. Luego tenemos los vehículos eléctricos que en lugar de tener un motor de combustión interna tienen un motor eléctrico. Ese motor eléctrico se alimenta con unas baterías que son las que se recargan. O sea, no cargamos gasolina, sino que cargamos las baterías. Este proceso es bastante largo, aunque últimamente se está recortando. Y una mezcla de ambos serían los vehículos híbridos, que es lo más extendido hoy en día, que tienen los dos motores, uno de combustión interna y uno eléctrico, y aparte una batería. En función de las necesidades y de la capacidad que tenga, pues utiliza la combustión interna con la gasolina o utiliza el motor eléctrico. Es decir, se llaman enchufables porque se puede enchufar a la corriente y también almacenan energía eléctrica de la frenada. Entonces, es híbrido, utiliza los dos. Bueno, para la recarga, aquí tenemos una recarga de un autobús con una tubería de alta presión. La electricidad alimenta el motor eléctrico que impulsa el vehículo. Y el único subproducto que tenemos es vapor de agua. Esto es importante. Es decir, estos autobuses, a diferencia de los que funcionan con gas natural o de los que funcionan con gasolina, estos únicamente generan vapor de agua. Bueno, y este hidrógeno que se recarga, ¿dónde lo guardamos? Pues ahí tiene que haber unos depósitos, igual que hay depósitos de gasolina, hay depósitos de hidrógeno. Y estos depósitos, que son unos tanques que tienen que aguantar este hidrógeno y que tienen que almacenarlo a una presión determinada, pues se colocan o en la parte superior si es un autobús, o si es un coche, pues en la parte baja del coche, ahí donde se pueda. Suele haber 3-4 depósitos y estos son los que se rellenan, Bueno, ahí tenéis en el Mirai, hay un corte así un poco lateral, ahí tenéis de color amarillo. Estos son los depósitos de hidrógeno que van, veis, debajo del asiento. De hecho, se come aquí una parte del que va sentado aquí en medio, pues va un poquito apretado, porque aquí ya va uno de los tanques, aquí hay otro y el otro no sé si está al otro lado, la verdad. Pero bueno, aquí me dicen que entre los 3 depósitos puede haber unos 7,8 kilos de hidrógeno. Aquí delante estaría la pila de combustible. Y ahí tenéis un poquito el resumen. Motor eléctrico tenemos aquí atrás, batería, tanques de hidrógeno, celda de combustible, que es el motor de este coche, y una entrada de aire, de oxígeno, porque obviamente este oxígeno se combina con el hidrógeno, da electricidad y luego sale agua por detrás. Bueno, vamos a ver la pila de combustible, un poco el funcionamiento básico que tiene.
Y al final es un funcionamiento químico. O sea, cogemos energía química y vamos a obtener electricidad y calor que lo vamos a tener que disipar. Bueno, por aquí entra el hidrógeno, que el hidrógeno viene de los tanques. Aquí entra el hidrógeno. Este hidrógeno que entra por aquí tiene un protón y un electrón. El hidrógeno es un elemento químico que solo tiene un electrón. Y la gracia es que vamos a separar este protón y este electrón y solo uno de ellos va a atravesar esta membrana hacia el otro lado. Y por el otro extremo entra oxígeno, que se combinará con el hidrógeno para producir agua. Como vemos, esta membrana solo puede ser atravesada por los protones. Entonces los protones sí pueden pasar, pero los electrones no. Bueno, los protones pasan por la membrana y los electrones son forzados a pasar por este otro circuito, que es el que nos va a generar la electricidad. Recordar que al final el movimiento de electrones es la electricidad. La electricidad son electrones en movimiento. Entonces, cuando estos protones pasen hacia este lado, van a esperar que les lleguen estos electrones de aquí, que están generando la corriente eléctrica. Una vez que pasan al otro lado los electrones por aquí, que dan la electricidad, de aquí obtenemos la corriente, los protones pasan por ahí, se vuelven a juntar y se combinan con el oxígeno. Bueno, al tener hidrógeno y oxígeno, se combinan y forman vapor de agua. Este vapor de agua es expulsado. Coches de hidrógeno a día de hoy estamos un poco desactualizados, pero bueno, este es uno de los coches de hidrógeno que se venden en España, que es el Toyota Mirai, un precio de unos 70.000 euros. Hay muy pocos modelos por la sencilla razón de que, aparte de que son muy caros, no hay mucha disponibilidad para repostar, entonces es una cosa que todavía está en expansión. Y bueno, hay ayudas estatales para comprarlos. Aquí tenemos un vídeo que si queréis lo podéis mirar, es bastante interesante, donde explica el funcionamiento del coche. Es un coche, en un coche 100% eléctrico, la recarga nos costaría entre 1 y 2 euros cada 100 kilómetros. Esto sería en el eléctrico, ¿eh? Y en el hidrógeno, pues no se recarga en casa, porque no tenemos electrolizadoras en casa, se tiene que recargar en una hidrogenera. Entonces el hidrógeno va variando de precio, pero bueno, yo cuando lo miré era unos 10 euros, a lo mejor un poco menos, por kilo. Bueno, si había como casi 8 kilos en los depósitos, pues podemos hacer unos 80, 70, 80 euros. Y aquí nos pone que el coste sería unos 8 euros por cada 100 kilómetros. 0,8 kilos de hidrógeno cada 100, unos 8 euros a los 100. Esto está bajando, yo me imagino que son datos un poquito antiguos, pero bueno. Bueno, ya está, este es un poquito el resumen de todo. Para repasar, tenemos hidrógeno verde, que es una nueva fuente de energía. Al final, como estáis viendo, el hidrógeno lo que hace es almacenar energía, poco más. Realmente lo que hacemos es crear hidrógeno a partir de electricidad en un punto, ese hidrógeno almacenarlo o transportarlo por tuberías, y en otro lugar, que puede ser en un coche, como puede ser en un edificio, utilizamos ese hidrógeno para volver a producir electricidad otra vez. O sea que realmente el hidrógeno nos sirve para almacenar energía. Y bueno, es verde porque para obtener este hidrógeno se utilizan fuentes de energía renovables y además en la combustión, en los motores, lo que se genera es vapor de agua. Entonces, en principio no hay emisiones. No hay emisiones. Pero bueno, como hemos estado viendo, uno de los inconvenientes es que ya hay coches disponibles, pero alimentar estos coches es complicado. Es necesario que haya varias hidrogeneras. De momento en Mallorca hay una y además no funciona. Bueno, la hidrogenera en sí me imagino que sí, lo que no funciona es el electrolizador. Entonces me imagino que con el tiempo, a medida que haya más hidrogeneras disponibles donde poder recargar y sobre todo que estén cerca donde se van a utilizar, la cosa se irá popularizando. Y también en el momento en que se pueda canalizar este hidrógeno a través de las tuberías de gas natural, ya pues se podrá transportar a otros sitios desde el lugar en que se produce.